muchos países van a tomar este año medidas fuertes para la inmigración. El año pasado se los dije, así fue. Este año van a tener unas medidas de deportación, eso va a estar feo, feo, feo. A veces es la única forma como para cerrar un poco el país y sacar muchas lacras que hay por ahí, pero también mucha gente buena se afecta. Para Francia, Macron, vienen unos problemas graves. Para Francia va a haber unas revueltas. La Casa Blanca publicó un comunicado sobre los detalles de la orden ejecutiva que anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado lunes. Con la norma se quiere reducir el número de solicitantes de asilo en la frontera sur del país. La iniciativa tiene como meta frenar la entrada de migrantes por la frontera con México y supone una de las medidas migratorias más duras que llega en plena campaña para las elecciones de noviembre próximo. La orden permitirá cerrar la frontera una vez que el promedio semanal de detenciones diarias alcance un número de personas que no sea manejable por las autoridades fronterizas. La medida además permitirá deportar a los migrantes que crucen ilegalmente sin tener que procesar antes sus pedidos de asilo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó nuevas medidas destinadas a combatir la inmigración indocumentada. En una rueda de prensa anunció la firma de una ley que aumenta los castigos por conducir sin una licencia válida y prohíbe a instituciones emitir tarjetas de identificación a personas sin permiso legal para estar en el país. DeSantis también dijo que ante el posible incremento en el flujo de migrantes desde Haití, desplegará más de 250 soldados, oficiales adicionales y decenas de aviones y embarcaciones a la costa sur de la Florida. Y precisamente vamos a ir hasta Washington con nuestro corresponsal José López Zamorano. Él nos va a hablar de esta orden ejecutiva del presidente en campaña, Joe Biden, para frenar el ingreso de migrantes indocumentados a través de la frontera entre Estados Unidos y nuestro país. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte, como siempre. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Pablo, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hace apenas unos minutos, como bien dijiste, fuimos testigos de algo que parecía impensable. El presidente Joe Biden se convirtió en una especie de versión light de Donald Trump y sacó varias políticas de su libro de jugadas de hace varios años y básicamente anunció lo que tú dijiste, Gaby, que se va a cerrar parcialmente la frontera para cualquier inmigrante indocumentado que busque asilo político entre los cruces, entre los puntos de entrada legítimos de la frontera, cuando la cifra de personas llegue a 2.500 al día. Como referencia, la semana pasada en un solo día llegaron 3.500 personas. Básicamente solo serían exceptuados los menores que vengan no acompañados y las personas que sean víctimas de trata de personas. Claramente esto ocurre a 3 semanas de su primer debate con el señor Trump y busca inocularse de las críticas de que encabeza una política de fronteras abiertas. Rodeado de gobernadores, presidentes municipales y algunos legisladores, esto fue lo que dijo el presidente Biden en la Casa Blanca. Hoy anuncio acciones para impedir que los inmigrantes que cruzan nuestra frontera sur ilegalmente reciban asilo. Se restringirá la posibilidad de que los migrantes reciban asilo en nuestra frontera sur, a menos que lo soliciten después de ingresar a través de un proceso legal establecido. Aquellos que buscan asilo llegan a Estados Unidos legalmente, por ejemplo, al hacer una cita y venir a un puerto de entrada. El asilo todavía estará disponible para ellos. Pero si un individuo decide no utilizar nuestras vías legales, elige venir sin permiso y en contra, la ley les impedirá recibir asilo y permanecer en los Estados Unidos. Esta acción nos ayudará a obtener el control de nuestra frontera y restablecer el orden en el proceso. Esta prohibición permanecerá vigente hasta que un número de personas que intenten ingresar ilegalmente sea igual, reducido a un nivel que nuestro sistema pueda gestionar eficazmente. Ya inició el retorno de migrantes, que no tendrán la posibilidad de asilo. Esto tras la nueva política migratoria de Estados Unidos. Yolanda Morales, tú nos tienes más información al respecto. Me enlazo contigo hasta Baja California. Buenas tardes. Auditorio de Imagen Cristal, muy buenas tardes. Nos encontramos desde la garita del Chaparral. Por esta garita es por donde retornan o regresan a los inmigrantes después de las nuevas medidas de inmigración del gobierno de los Estados Unidos para los inmigrantes de ingresar de forma irregular y que no tendrán posibilidad de asilo. Nos comentaron autoridades del Instituto Nacional de Migración que en este momento un grupo de 26 inmigrantes que ingresaron de forma irregular se encuentran aquí y serán
procesados directamente hacia la estación migratoria La Esmeralda. Es un grupo de 26 personas, el primer grupo que va a retornar después de las medidas ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos, un grupo de 26 guatemaltecos y una mujer de origen venezolano. Esta es la información hasta el momento aquí desde la garita del Chaparral, Cristal. Gracias, Yolanda. Muy buenas tardes para ti. Las protestas revivieron esta semana en Alemania y en Francia ante el endurecimiento de las políticas migratorias. Aunque no son los únicos que están haciendo reformas, después de años de discusiones, en diciembre pasado la Unión Europea pactó una nueva regulación con la que se prevé que haya más controles y que sean más estrictos en las fronteras. Y también la norma facilita las expulsiones en caliente. Esto es, devolver a los migrantes a sus países de origen antes de que soliciten asilo en cualquier territorio europeo. Y como algunos estados como Hungría o Grecia son los que más extranjeros reciben por su cercanía geográfica con Medio Oriente y África, la reforma habla también de un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los países miembros. Esto para repartir la cantidad de migrantes. Y el país que no quiera recibirlos deberá pagar 20.000 euros por cada uno de ellos. Ahora, en Alemania, el medio Correctiv publicó que en el país se estaba hablando de expulsar masivamente a los migrantes, según se discutió en una reunión secreta. Veamos qué está pasando. Todos juntos contra el fascismo, un grito claro que se ha podido escuchar en el centro de Frankfurt durante este sábado. Y un lema junto a la foto de Björn Höcke, político del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania. Nunca más es ahora un conocido lema en Alemania en referencia al pasado nazi del país. El radicalismo, los racistas, nunca en la historia ha conducido a mayor prosperidad, sino siempre a la miseria y al empobrecimiento de todas las personas en nuestra ciudad, en nuestro país y a la ruina de la convivencia. También conduce a la ruina de la economía. Al menos 35.000 personas salieron a la calle en Frankfurt y cada vez son más en otras ciudades del país como Hamburgo, donde el viernes más de 60.000 personas formaron parte de una protesta similar. Todo luego que un medio del país publicara el 10 de enero que la AfD debate proponer la expulsión masiva de migrantes. Lo digo claramente y sin rodeos. Los extremistas de extrema derecha están atacando nuestra democracia. El Bundestag ha consagrado exactamente eso, una nueva ley de ciudadanía a todos aquellos que han vivido y trabajado en Alemania desde hace años, que respetan nuestras leyes, que están aquí en casa. Les decimos, ustedes pertenecen a Alemania. Se trata de una ley que facilita los requisitos para obtener la ciudadanía y la doble nacionalidad. Una ley por la que la derecha y la extrema derecha han protestado, en un momento en que la AfD se coloca como segundo partido con mayor intención de voto en las encuestas. En el caso de Francia, el gobierno de Emmanuel Macron contó con el respaldo de la extrema derecha de Marine Le Pen para aprobar una nueva ley de inmigración en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del país. El último texto aprobado restringe las prestaciones sociales para los extranjeros indocumentados y las limita según el tiempo que lleven en Francia y si trabajan o no. También revive el delito de residencia ilegal, que había dejado de existir hace algunos años en Francia y que permitía multar a los extranjeros hasta por 3.750 euros e incluso enviarlos a la cárcel. Por normas como esta, organizaciones como Amnistía Internacional critican que la Unión Europea en bloque y particularmente algunos países están afectando el derecho al asilo y tratan cada vez más como delincuentes a los migrantes. ¿Por qué la Unión Europea está endureciendo sus políticas migratorias? ¿Es una victoria de la extrema derecha que garantiza la seguridad y el empleo en los países?